GREM presenta un espacio dedicado a nuestros orígenes. Bienvenidos a una hora para la reflexión de los acontecimientos que forjaron nuestra existencia. Diálogos con la historia. Un espacio dedicado a nuestros orígenes. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la historia. Muy buenos días, estimados amigos del Grupo Radio Estéreo Mairán. Hoy es sábado 10 de junio de 2023 y es un grato placer darles la más cordial bienvenida a esta mañana de historia. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de convivir a través de esta pasión. Soy Luis Alberto Vázquez Álvarez. Presente a lo largo de la mexicana historia, desde Mesoamérica hasta hoy mismo, pasando por el virreinato, muy especialmente en el imperio de Maximiliano y el porfiriato, incluso en el México postrevolucionario, una joya de arquitectura y leyendas, Castillo de Chapultepec, insignia de orgullo y de tristeza, pero vivo y ante nosotros monumental. Y recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia, que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva nuestra calidad humana. Por ello les invitamos a que con toda confianza nos brinden su visión del tema y nos honren con ella. Con mucho agrado damos la más cordial bienvenida a nuestros distinguidos amigos e invitados, ya ampliamente conocidos por ustedes por su amor a la historia y el gusto por compartirla. Ignacio Alfonso Salcido Dávila, licenciado en Derecho, maestro en Derechos Humanos, dedicado al libre ejercicio de la abogacía. ¿Qué tal, doctor Luis Alberto? Carlos Huerta, muy buenos días de manera especial al auditorio. Muchísimas gracias por escucharnos. Carlos Humberto Huerta Ochoa, licenciado en Derecho, maestro también en Derecho, catedrático universitario y abogado consultor con acentuación en amparo. ¿Qué tal, doctor? Buenos días, sabatinos. Ignacio Salcido, amigo mío, radioescuchas, bienvenidos a este espacio de la historia. Y bueno, vamos a tener como música de fondo, propuesta por Carlos Humberto Huerta, Tambores de Guerra, muy propia para los temas que vamos a platicar. Y bueno, iniciamos nuestro tema. Yo me atrevería a decir que es imposible separar el castillo de Chapultepec, el castillo en sí mismo, con todo lo que contiene el sentido de la palabra Chapultepec. No sé, licenciado Ignacio Alfonso Salcido Dávila. Claro, doctor. Pues sí, de hecho, creo que vamos a abordar a uno de los edificios, hablando en esta saga que estamos haciendo de obras arquitectónicas trascendentes, pues si no es que, si no es de las más trascendentes, la más trascendente en el país, porque está conectada desde la época prehispánica hasta la actualidad como un referente, un centro en el que las sociedades de distintas épocas le han atribuido pues obviamente en la época prehispánica ciertas propiedades espirituales, y en la época actual pues el hecho de haber ocurrido allí ciertos acontecimientos que obviamente han adquirido la calidad de mitos fundantes de nuestro estado. Vamos a platicarlo más adelante, qué tan ciertos, qué no tan ciertos, y después de todo también qué tan importantes que sean ciertos o no, si cumplen con su función, que todos los colectivos humanos grandes necesitan esa clase de ideas comunes para poder generar unidad en cuanto a la realización de los fines que son propios de todos en conjunto. Este edificio del que hablamos está imbuido desde su posicionamiento geográfico de un cierto misticismo, porque está en la cima de una montaña. Todos que nos imaginemos una edificación en la cima de una montaña, pues ya tiene una especie de magia. Es algo que se atribuye con el simple hecho de ver una edificación majestuosa en las alturas, que ya obviamente nos hace sentir pequeños, nos hace admirar la grandeza de la obra. Y bueno, aparte aquí, no nada más está en la cima de lo que fue un volcán extinto, sino que como comentaba, desde el mundo prehispánico fue un lugar sagrado, y en la época de la Nueva España fue un sitio ocupado por más de una docena de virreyes, fue lugar de batallas,
que definieron nuestra historia nacional e incluso allí moró un emperador y presidentes mexicanos, inclusive ya después me refiero, estamos hablando ya del siglo pasado, en el que todavía moraban presidentes allí. La arquitectura, ornamentación y ubicación lo convirtieron en uno de los recintos más fascinantes de México. Para el historiador Salvador Rueda Smithers, Chapultepec ha sido el corazón del poder político, cuando menos desde el siglo XVI hasta la actualidad. Y obviamente para los habitantes, no nada más de la capital mexicana, sino también del país, pues es un motivo de orgullo. ¿Cuál es la historia? Los mexicas, el pueblo descendiente de los aztecas que fundó la ciudad de Tenochtitlán, crearon la urbe de lo que se convirtió en la Ciudad de México, cerca del año 1325, después de haber pasado un tiempo en Chapultepec. Aquí hay que precisar la etimología, Chapultepec significa Cerro de los Chapulines. Chapul por chapulín, tepe es cerro y la C es como un D, es una especie de conjunción. Aquellos fundadores, nos referimos a los mexicas, pronto se dieron cuenta de la importancia de la montaña. ¿Por qué? Porque fluía de la montaña agua dulce. Fue considerada una montaña sagrada desde un inicio porque aparte era un excelente observatorio astronómico y en buena medida desde allí se pudo definir el trazado de la Gran Tenochtitlán. Nezahualcóyotl, que fue uno de los más importantes gobernantes de esa época, ordenó que se construyera ahí un teocalli, que era una base de pirámides que se ve todavía en muchos de los sitios arqueológicos prehispánicos, y a partir de allí edificó un acueducto que era de suma importancia para la colectividad. Incluso se puede catalogar a Nezahualcóyotl como el primer constructor que tenemos identificado en la historia mexicana. Hizo canales para llevar agua limpia a la ciudad de Tenochtitlán y eso fue una de las bases para que esta... Y bueno, con base en esa obra y en base también en el acueducto tan importante que construyó y que era de suma relevancia para la prosperidad de la Gran Tenochtitlán, pues es he considerado Nezahualcóyotl como el primer constructor del que podemos conocer su identidad, que tiene nombre y que tiene apellido dentro de nuestra historia nacional, de nuestra historia mexicana. Él, pues, se encargó de generar estos canales para llevar agua limpia a Tenochtitlán y esa fue una base para poder generar esta hegemonía que provenía del Imperio Mexica. Hay una leyenda prehispánica que establece que en el cerro de Chapultepec hay una entrada al Tlalocan, que es un sitio mitológico mexica. Hay una cueva, dicen, que es la entrada a un inframundo paradisiaco y acuático. Con la llegada de los españoles en 1519 se dio un momento único que guarda relación con esta creencia religiosa. Se dice que cuando el rey Moctezuma supo que venían los conquistadores, quiso huir y que cuando ingresó a Tlalocan de Chapultepec, uno de los sacerdotes de Huitzilopochtli, que era el principal dios mexica, le echó en cara que era un cobarde y que tenía que hacer frente a su destino. Una de las claves de la toma de Tenochtitlán fue el corte de agua dulce que ordenó el conquistador Hernán Cortés en 1521 y con eso selló la instauración de un nuevo mundo virreinal. Entonces, así como lo que después fue el palacio de Chapultepec, luego el castillo de Chapultepec, antes un lugar fundamental derivado de que allí surgía la fuente de agua potable para Tenochtitlán, pues fue parte también de una estrategia militar desde 1521, parte del asedio que Hernán Cortés diseñó como estrategia para poder romper las defensas y lograr la conquista. El virrey Luis de Velasco, que era gobernante de 1590 a 1595, fue el primero que mandó construir un palacio. Ese palacio fue ampliado por el gobernante Rodrigo Pacheco y Osorio, que él gobernó de 1624 a 1635, y él decidió que este lugar se utilizara como un sitio de fiestas y un sitio de entretenimiento. El primer palacio de Chapultepec, y ahorita veremos por qué hay este antes y este después, cómo entramos en este primero y este segundo, está ubicado en una de las laderas de la montaña y albergó durante más de 2 siglos numerosas celebraciones de virreyes y visitantes distinguidos. Era sede de grandes festejos para los virreyes. Allí se recibieron a 15 virreyes de la Nueva España.
y en ese lugar se hacían grandes fiestas para recibir a los virreyes que se iban a establecer como gobernantes de la Nueva España. Ese edificio, lamentablemente, quedó arrasado a mediados del siglo XVIII cuando explotó cerca de allí una fábrica de pólvora. Estalló en noviembre de 1784 y voló totalmente lo que era el primer palacio de Chapultepec, este palacio virreinal. Obviamente murió mucha gente en el lugar. En ese mismo año, 1784, el virrey Matías de Gálvez emprendió la edificación que continuó su hijo, el virrey Bernardo de Gálvez, de un nuevo palacio, pero ahora ubicado en la cima del cerro. Aquí ya estamos hablando de la base del recinto que existe actualmente y que vivió muchísimas transformaciones en los siguientes 2 siglos. Desde Madrid se suspendió la construcción y el edificio quedó a medio terminar desde 1785 hasta finales de los años 20 del siglo XIX. Para 1819, un temblor derribó algunas de las paredes que ya estaban muy lastimadas. Obviamente, llegó la Guerra de Independencia de 1810, que concluye en 1821. En la última noche del virreinato de la Nueva España y el amanecer de México independiente, el ejército trigarante durmió ahí, en Chapultepec, y de allí salió un desfile hacia el centro de la Ciudad de México, que es uno de los hechos históricos más importantes de nuestra historia como país independiente. A partir de ese momento se genera una nueva época para el palacio, que es una guarida militar. Poco después de la independencia, el gobierno mexicano determinó que el palacio se convertiría en sede del Colegio Militar, que abrió sus puertas a los cadetes a inicios de la década de 1840. Y aquí ya sabemos para dónde vamos, porque esto nos lo enseñaron a todos desde la primaria. ¿Qué pasa en ese colegio militar? Bueno, el mito, que desde ahora lo denomino así, salvo que ustedes desde luego tengan otro punto de vista, este mito muy bello, que tiene obviamente muchos matices novelescos, románticos, de un cadete que con tal de defender el ávaro patrio, se envuelve en él y se tira hacia las faldas del cerro. Volviendo a la historia, hubo una ampliación importante para crear un pabellón de oficiales. Obviamente, en un primer momento era un palacio destinado al solaz, al descanso, al entretenimiento, a brindar fiestas, y después pues viene un giro porque va a ser un colegio militar y tiene que haber adecuaciones estructurales. Entonces, se crean pabellones de oficiales, habitaciones de mayordomos, un refectorio de oficiales, refectorio de alumnos, armero, biblioteca y dormitorios para los cadetes. Y obviamente esto también tuvo un impacto en la estética, porque desde el exterior ya se advertía una estructura más militar. Incluso, y aquí todos en la región sabemos qué es eso, precisamente así se llama nuestra ciudad, levantaron un torreón llamado el Caballero Alto y instalaron armas en el perímetro. Es por eso que ese recinto ya dejó de ser llamado el Palacio de Chapultepec y aquí se le empezó a llamar como actualmente se le conoce, como un castillo. El Castillo de Chapultepec, que surge ya con esta denominación en 1840, cuando se le pusieron cañones al edificio y se establece allí el colegio militar. Hay otro momento clave: los muros y la posición estratégica del castillo fueron puestos a prueba en septiembre, 12 y 13 de septiembre de 1847, lamentablemente una prueba no superada. Eso es un acontecimiento histórico que conocemos, porque estábamos muy superados. El ejército de Estados Unidos emprendió una embestida para tomar la Ciudad de México durante la invasión del país que se desarrolló en ese año. En el segundo día de batalla se dio el enfrentamiento que dio pie a la acción mítica de los niños héroes de Chapultepec. Eran adolescentes o adultos muy jóvenes, entre los 13 y los 20 años, y el relato, mito, diagonal histórico, porque tiene de los dos, lo vamos a platicar seguro en el siguiente bloque, dice que 6 jóvenes cadetes del colegio militar dieron su vida, uno salvando la bandera mexicana al envolverse en ella y saltar al vacío, para defender el castillo y al país. Distintos historiadores afirman que esta es una narrativa nacionalista instaurada tiempo después por los gobiernos mexicanos, que hubo acontecimientos curiosos que todavía nos traen hasta 1940 más o menos, que es cuando se acaba de consagrar esta historia como un elemento base de nuestro imaginario nacional. Los cadetes no tenían por qué combatir en el colegio militar, porque era una institución educativa y no una institución de guerra, pero ellos se quedaron allí. Y entonces es cuando se dice que Juan Escutia toma la bandera y se arroja al precipicio. Al final México fue vencido en esta guerra, pero a pesar de eso, bueno, se generó esta idea, esta
historia romántica que nos permite unirnos como nación. Carlos, doctor, creo que no nos queda mucho más en este corte. No sé si hay algún comentario al respecto de esta historia bellísima de uno de los edificios más emblemáticos de nuestro país. Bueno, sí, es muy interesante. A mí me gustaría, ahorita vamos a ir a la pausa y al regresar me gustaría volver a tocar un poquito el tema referente a la época mesoamericana, precisamente porque ahí se lograron crear algunos petrograbados en el cerro y me gustaría volver a un tema que tocó ahorita el licenciado Salcido, referente a que podría ser considerado como una entrada al inframundo mexica, a ese lugar donde estaban los, ¿qué podríamos decir? Los muertos. Pero vamos a hacer una breve pausa y al regresar continuamos platicando. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Regresamos a Diálogos con la Historia. Hoy estamos platicando del Castillo de Chapultepec y lógicamente lo extendemos a toda el área de Chapultepec, desde Mesoamérica hasta los días actuales. Con nosotros, Carlos Humberto Huerta Ochoa e Ignacio Alfonso Salcido Dávila, ambos licenciados en Derecho, pero sobre todo amantes de la historia. Y bueno, antes de ir a la pausa, yo mencionaba que el área de Chapultepec, donde está el castillo y tantas cosas de las que podremos platicar un poco más adelante, tiene un sentido escatológico, por llamarle de alguna manera, referente a la mitología tolteca, con una serie de petrograbados que fueron posteriormente destruidos durante la época virreinal, pero que tiene mucho sentido con ese buscar el origen de lo que venía a ser las tribus náhuatl. Pero creo que Carlos Humberto Huerta nos puede hablar un poquito más de ello. Así es, doctor, gracias. Escuchas, pues aquí en este segundo sábado de junio abordamos este tema así tan apasionante. Bueno, los que hemos conocido precisamente el castillo y el bosque de Chapultepec, como bien se apuntó hace rato, está en una parte muy elevada. Entonces, no nos extrañe si retomamos el punto de vista prehispánico, la gran similitud que tienen todas las religiones, inclusive la judeocristiana, de siempre acudir ante la divinidad, ante una montaña. Así Moisés buscaba a Yahvé o Jehová. Así ¿cómo se llama? Mahoma buscaba también a Alá en sus montañas. Buda también se habla mucho de una concentración, una montaña. Entonces acá pues no puede ser la excepción. Precisamente una puerta una de varias puertas hacia el inframundo, mejor conocido como el Mictlán, como en su momento yo lo abordé en este espacio hace algunos años, aquí cuando invitó el doctor Luis Alberto para hablar sobre el pueblo del sol. Entonces el Mictlán no se sabe si es un lugar terrenal, una puerta terrenal para llegar a ese lugar, así como al hablar, por ejemplo, de ¿cómo se llama? De lo que es Aztlán, que mucha gente lo ubicaba como una isla cercana a Nayarit, pero no se tiene ciencia exacta dónde está ese lugar, como un Olimpo de los propios dioses. Entonces, también el chapulín, como muchos de los animales, tiene un sentido místico precisamente en la teología, en la politeísta de los nahuas. Entonces, cada animal implicaba una deidad o un símbolo, estaba lleno de un símbolo. Entonces, el Cerro del Chapulín, porque la palabra Tepec, que es montaña, ahí viene ese nombre, pues está asociado precisamente a que ahí tuvo un centro ceremonial
invocando precisamente a la deidad del dios del viento, a Écatl, que se dice que también que es una variante del Quetzalcóatl, también por eso se le asocia como el dios del viento. Y no era de extrañarse porque en ese lugar así tan hermoso como es ese bosque de Chapultepec, pues venteaba muy bonito. Entonces, de alguna manera, y esos rasgos que ahorita mencionabas, doctor Luis Alberto, quiero decir yacatas, pero no, esas son de Michoacán. Esas piedras grabadas que fueron demolidas acá por la ignorancia de los conquistadores y demás, pues posiblemente ahí tener algún rasgo, un indicio, un indicio de precisamente de una puerta hacia ese mundo. Pero bueno, aquí el punto es que ese fue centro de batallas históricas, precisamente. Entonces, como lo dijo mi compañero y amigo Ignacio Salcido, tuvo unas etapas de construcción. Primero era como un lugar, un alcázar, una sede alterna de los, de los virreyes para que fuera una casa de descanso, porque les gustaba mucho ese bosque y como muchos de ellos aficionados a la cacería de liebres y de ciervos, pues les gustaba mucho asistir por ahí. Entonces, una forma como de recreo, vamos a decir que era su club campestre, pero pues quisieron ponerle un tono acorde a esa moda, como en este caso será la construcción estilo barroco y neoclásico que actualmente ahí se sigue prevaleciendo, no obstante las múltiples modificaciones que se fue suscitando a lo largo del tiempo. El torreoncito que tiene ahí en la parte central era precisamente como una torre de vigía, precisamente para estar al pendiente de lo que ahí de lo que sucedía en su entorno y alrededor. Es importante señalar que, y me adelanto un poco a la historia, a lo que dice Nacho en 1833, que es cuando se convierte en la sede oficial ya del colegio militar, pues hay que verlo con ese contexto, que era precisamente una academia, no era una fortaleza en forma, no era un cuartel. Sí, claro, había autoridades militares, había rangos, pues como académicos militares, eso no, nadie lo pone en tela de juicio, pero no era una fortificación así como para defender algún punto o entrada a la Ciudad de México, que es lo que se antojaría pensar en una primera instancia. Por eso, cuando viene la invasión de 1847, la invasión americana, ahí comandado precisamente por, si no me equivoco, doctor, me corriges, Zacharias Taylor, uno de los militares, eh, le vieron, se dejaron llevar por la pura fachada, dijeron, pues esto es una fortaleza, esta debe ser la sede de un cuartel principal, vamos. Inclusive algunos testimonios, bueno, bueno, relatos que hablan de que precisamente cuando llegan y masacran precisamente a ese colegio, se dan cuenta, decían, eran niños, eran jóvenes, o sea, no eran soldados, no eran hombres de 25, 30 o 40 años así, con los cuales combatieron, porque ya cuando se les acabó el parque, fue una lucha de, ahora sí, cuerpo a cuerpo a punta de bayoneta calada. Hay que decirlo así con estas palabras. Y como lo comenté hace rato, precisamente a lo mucho tenía nada más 7 cañones, vamos a decir, era como quien dice para hacer sus pruebas, su entrenamiento de guerra, no propiamente para una fortificación. Allí el punto interesante es que uno de los restantes héroes de la independencia, que casualmente nunca fue, a diferencia de otros, nunca fue ni apresado, ni fusilado o aprisionado, me refiero al general Nicolás Bravo, guerrerense, por cierto, bueno, después guerrerense, tenía la orden de precisamente la consigna de decirles, abandonen el castillo, vamos a una estrategia de replegarse. Pero estos jóvenes, como dijera Pablo C. Moreno, estos jóvenes aguiluchos mexicanos, dijeron, no, aquí nos quedamos a defender. Y quizás aquí es donde entra un poco el mito, la leyenda de honrar nada más a 6. Pero en el fondo eran, aparte de esos 6, eran otros 40 cadetes que eran parte precisamente de de esa academia militar. Entonces, en lugar de replegarse, se asume la defensa, pues ya con todo Nacho, lo que todos vimos desde la primaria hasta un ratito de secundaria, la intervención de Juan Escutia, y precisamente el punto es que no solo fueron ellos, fueron 40 más,
Inclusive aquí los datos que nos brinda la historia a través del internet es que hubo unos que fueron secuestrados, bueno, capturados, otros que fueron lesionados, otros, y así conforme se iban haciendo el pacto vamos a decir, de un armisticio, pues los fueron a empezar a liberar, precisamente en ese glorioso 13 de septiembre de 1847. Sí, fue como quien dice arrasar así en despoblado prácticamente, porque les decía, no sé, se contaba con una preparación, pero no tenían la experiencia suficiente de combate estos jóvenes, no tenían suficiente armería, no tenían suficientes cañones, entonces era una gran desventaja en la que se encontraban. Y bueno, pues aquí yo diría que dejaría mi intervención, pero no sin antes hace una alusión a los otros niños héroes. Por ejemplo, prisioneros de la primera compañía, capitán Domingo Alvarado, tenientes José Espinosa, Agustín de la Pesa, José de Cuellar, Simbor Álvarez, cadetes Francisco Molina, Mariano Covarrubias, Bartolomé Díaz de León, Ramón Rodríguez Aragón, caray, un homónimo, quizás sea ancestro, Ignacio Burgoa Lagos, eso de la primera compañía. De la segunda compañía, Teófilo Norres, corneta Antonio Rodríguez, cadetes Joaquín Moreno, Pablo Baunet, Ignacio Valle, por mencionar solo algunos. Y entre esos, precisamente el segundo batallón de compañía, pues ¿quiénes creen que estaba, estimado Radio Escuchas? Pues que tuvo la República Mexicana, pero del bando conservador, que era Miguel Miramón. Entonces, pues ahí es donde surge la leyenda, que es una contemporaneidad con Porfirio Díaz, y de ahí no es de extrañarse que años después se conmemorara precisamente esta fiesta en el mes patrio, precisamente. Entonces, son esos datos que a veces se nos escapan, es cuestión de indagar un poquito más. Y pues bueno, ahora sí aquí dejo mi intervención. Gracias. Bien, uno de los aspectos interesantes va a ser que no estaba el edificio completamente concluido para cuando llega el emperador Maximiliano en 1864, porque él tiene la intención de buscar un lugar donde residir. Si bien es cierto que despacha en el Palacio Nacional, que sería nuestro siguiente tema a analizar del próximo sábado, es también cierto que tenía interés en crear una residencia real, ¿sí? Acostumbrado, por ejemplo, a su famoso castillo de Miramar en Italia, de donde él venía. Resulta interesante descubrir que tuvo mucho interés en Chapultepec. No sé si el licenciado Ignacio Salcido nos quiere comentar algo sobre esto. Sí, por supuesto, y nada más antes de abordar el tema del castillo que otra vez se volvía palacio con la llegada del emperador Maximiliano, bueno, retomar un poquito. Sí hay héroes que están casi en el olvido, porque este mito en relación a Juan Escutia, que se tira con la bandera, bueno, encuentra su origen en un militar que también fallece en la batalla de Chapultepec, Felipe Santiago Xicoténcatl, que pocos hemos escuchado hablar de él, y realmente él muere defendiendo la bandera no de manera tan romántica como nos relata la historia, pero a él se le encomienda el 12 de septiembre de 1847 la defensa del castillo, y el 13 de septiembre se le ordena auxiliar a la guarnición del castillo, y de esa forma, junto con su batallón, tratan de defender y de auxiliar a esa guarnición en la batalla de Chapultepec con 400 hombres a bayoneta. El batallón empezó a ser diezmado porque los militares estadounidenses eran alrededor de 5,000 y eran, pues sí, superados de 10-1. Entonces Xicoténcatl, viendo que está cayendo su batallón, corrió a tomar la bandera, y estos sí son hechos históricos, con todo su esfuerzo toma la bandera, pero es herido de bala, cae de nueva cuenta, la toma, se pone de pie, arenga a sus hombres a continuar con la batalla, pero es nuevamente herido de gravedad y cae envuelto en la bandera, pero cae obviamente no en el piso, no en el precipicio. El total de disparos que recibió este héroe nacional es de 14, y todos de frente, ninguno por la espalda. ¿Esto qué significa?
que siempre estuvo en pie de lucha, de batalla, de liderar a sus tropas. Al verlo herido, sus hombres lo trasladaron a la capilla de San Miguel Chapultepec para su recuperación, pero allí falleció. La bandera todavía se conserva y todavía existe con las manchas de sangre. Entonces creo que es importante reivindicar a las personas que realizaron acciones heroicas muy al margen de que no encuadren en el relato oficial. Y bueno, estamos por cerrar este bloque. Resulta muy interesante solamente destacar por qué también son importantes este tipo de creaciones alegóricas, porque se necesitaba, pero después de todo, México necesitaba de una fuerza invasora tan poderosa esta imagen de un niño, porque es un niño, y el niño pues está siempre conceptuado como una persona de inferior fuerza física o inclusive hasta de inferior voluntad. Necesitaba la imagen de un niño que no se daba por vencido ante la adversidad abrumadora, de una fuerza apabullante de 5,000 militares que en vez de desertar, porque era lo que no se quería, que los mexicanos desertaran, que se rindieran, que pusieran la rodilla en el suelo ante una fuerza tan poderosa, que dieran incluso la vida para defender el ideario nacional. Entonces, el hecho de que se adopte esta figura de una persona muy joven que toma el símbolo patrio, que lo defiende con el último acto de su vida, pues es una alegoría fantástica de cómo debemos conducirnos cuando se ponen en peligro las estructuras de las que depende nuestra colectividad, doctor. Excelente. Y sí, lo va a tomar posteriormente Porfirio Díaz, y va a venir esas preciosas obras que están a la entrada de Chapultepec referente a los niños héroes. Pero vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Regresamos a Diálogos con la Historia. Hoy estamos platicando del castillo de Chapultepec. Con nosotros el licenciado Ignacio Alfonso Salcido Dávila, el licenciado Carlos Humberto Huerta Ochoa, ambos licenciados en Derecho, pero sobre todo amantes de la historia. Y bueno, el licenciado Salcido nos estaba empezando a comentar un poco de lo que fue la llegada de Maximiliano al castillo de Chapultepec, que después Carlos Humberto nos quiere platicar de algunas cosas que quedan todavía en lo que hoy es el museo. Adelante, por favor. Pues claro, doctor, como comentábamos, México fue vencido en la guerra de invasión, el castillo cerró ese capítulo trágico con muchos daños, pero alrededor de 15 años después, pues empezó ya su época de mayor esplendor. ¿Por qué? Porque se instauró un imperio por parte del grupo de conservadores y eso llevó al archiduque austriaco Maximiliano de Habsburgo y a su esposa a ser coronados como emperadores y establecer su residencia en el castillo de Chapultepec a partir de 1863. En 1864 empezaron las obras de remodelación y se volvieron a abrir las puertas para convertirse en la residencia oficial de Maximiliano I y de su esposa, la emperatriz Carlota. El problema es que cuando el matrimonio llega, obviamente estaba prácticamente inhabitable. El castillo, de acuerdo con la historia, carecía de ventanas, las puertas no tenían cerraduras, el piso estaba en pésimo estado, al igual que las paredes, que estaban sucias. Pues había sido un colegio militar y aparte había sido literalmente zona de guerra. En el castillo había tantos insectos que la primera noche que pasaron en el lugar no pudieron dormir, pero él estaba empeñado en construir un verdadero palacio allí. Por eso contrató arquitectos europeos y mexicanos, Julius Hoffmann, Karl Gangolf Kaiser, Carlos Schaffer, Eleuterio Méndez y Ramón Rodríguez Arangoiti para hacer todas las remodelaciones necesarias y dejar el castillo en las mejores condiciones posibles, a la altura de un verdadero palacio imperial. Entre las remodelaciones que se realizaron estuvieron la construcción de un balcón que da hacia el actual Paseo de la Reforma, que le permitía a Carlota ver diariamente a su esposo mientras iba y venía de la ciudad. También el matrimonio, a pesar de ser jóvenes, pues dormían en habitaciones separadas y esa situación afectaba a la sucesión real y adoptaron al nieto de Agustín de Iturbide.
Eh, Fueron levantados ya como una cuestión de decoración, arcos neoclásicos, jardines al estilo europeo y las bacantes, que son pinturas de musas griegas y adornos por todas las habitaciones con el estilo europeo que los emperadores querían. Y también se convirtió, y eso es un aspecto que todavía tiene repercusiones en la actualidad, en el punto de partida del Paseo de la Emperatriz, que ese lo ordenó construir la Emperatriz Carlota y que actualmente es el Paseo de la Reforma, una de las avenidas más emblemáticas del país. Todos los rasgos que le dan características palaciegas europeas actualmente a este inmueble en gran medida provienen del periodo de Maximiliano y de Carlota. Pero bueno, es por eso que se invirtió mucho dinero en embellecerlo. La reinstauración de la República en 1867 puso fin al México imperial, pero el castillo de Chapultepec siguió siendo testigo de muchas decisiones importantes al convertirse en la residencia de presidentes mexicanos. Carlos, doctor. Bueno, sí, ciertamente. Creo que va a ser don Porfirio Díaz quien le va a dar un sentido muy alto al habitar él en el castillo de Chapultepec, ser ahí la residencia del presidente de la República durante toda la época del porfiriato e inclusive va a durar más tiempo de eso, pero no sé si Carlos quieres comentar algo al respecto. Bueno, antes de proseguir con el aspecto histórico, quisiera hablar un poquito del contenido, o parte del contenido, ¿verdad? En primer lugar, yo lo he visitado en varias ocasiones, uno no tiene llenadera, la verdad. No, recuerdo cuando mi papá, ahora, pasado día 7, su aniversario luctuoso, nos llevó un par de ocasiones, no llenábamos de ver las, así, créanselo, radio escuchas, 34 salas de exposiciones. Con eso les digo todo. Ahí actualmente es la sede del Museo Nacional de Historia. Todavía se encuentran la famosa escalera púrpura, una escalera así muy digna de un emperador. El Salón de Embajadores, donde precisamente se recibía precisamente a los cancilleres externos. El despacho del presidente, las terrazas del propio Alcázar, la recámara de don Porfirio y doña Carmen Romero, la recámara de Carlota, que todavía así ahí prevalece. Exposiciones, hay murales ahí si no me equivoco, es Juan O'Gorman, que habla varias etapas de la historia, desde la conquista hasta la independencia, revolución. Yo recuerdo haber visto una vez ahí el traje, así como hablaba Ignacio de lo de Jicotenca, de esa bandera ensangrentada, bueno, el último traje que portó con su banda presidencial, el nativo de Parras de la Fuente, el presidente Francisco I. Madero. Entonces, es una serie de salas, expositoras, donde uno encuentra muchísimos íconos de nuestra historia. Esto al lado de precisamente la decoración barroca y neoclásica que la caracteriza. Eh, También es importante ver que tiene, por ejemplo, arreglos escenográficos en las habitaciones originales, o sea, eso se respetó, no hubo una alteración importante alguna en el eh, recinto superior. Se encuentra salón de embajadores, un auditorio, un área de servicios, varias terrazas, así como también una escultura de bronce que fue creada hace casi 100 años, en 1924, por Luis Albarrán, que es un chapulín, hace unas pérgolas de un espejo de agua y que las terrazas tienen un diseño arquitectónico clásico en base a hierro colado con detalles románticos. Entonces, les digo, es todo un gran castillo. Y precisamente, ya más adelante, pues Porfirio Díaz, retomará la idea de Maximiliano Habsburgo, de lo que se iba a conocer como el Paso de la Emperatriz, como un homenaje a Carlota, nada más que lo modificó, una cuestión ya más republicana, menos monárquico, como lo que hoy conocemos como el Paso de la Reforma, porque tiene una conexión precisamente hacia el paseo de la Reforma. Entonces, un estilo que se fue adoptando, un tipo estilo Luis XV, ¿por qué no decirlo? Y sí, pues eso es como parte importante referente de la historia de nuestro país. Como le dijo Nacho, sede de varios, fue casa presidencial de varios presidentes, contando el propio Juárez, Porfirio Díaz, y
hasta todavía algunos presidentes revolucionarios. Hay un incidente, ahorita me voy a adelantar, sobre todo durante el Maximato. Lo habita Plutarco Elías Calles, y curiosamente los siguientes presidentes después de Calles, por eso se llama Maximato, porque él ejercía un poder de facto respecto de ellos, y no faltó quien colocara una manta de protesta, que precisamente decía, lo pusieron allá afuera de Chapultepec: aquí vive el presidente, pero el que manda vive enfrente, porque casualmente enfrente estaba la residencia de don Plutarco Elías Calles. Entonces, como algo anecdótico precisamente de ese castillo. Ya más adelante, pues veremos que es cuando Lázaro Cárdenas, un ejercicio, vamos a llamar, de austeridad republicana, decir, no, a mí no se me hace más ostentación, decide iniciar un proyecto por el rumbo de San José de los Pinos para construir precisamente una residencia presidencial para tal efecto y dejarle su lugar histórico al castillo de Chapultepec. Cosas de la vida, de unos años para acá, ahora se vuelve un uso histórico lo que fue la residencia oficial de Los Pinos. Bueno, por lo pronto es cuanto a mi intervención. Gracias. Y bueno, aquí hay un aspecto interesante. Como decía Carlos hace un momento, fue residencia de muchos presidentes, particularmente el presidente Porfirio Díaz, que la habitó por 30 años. Y bueno, aquí hay un aspecto de histórico muy trascendente. El 9 de febrero de 1913, siendo presidente de la República Francisco I. Madero, supo que había habido la famosa asonada militar, conocida más tarde como la Decena Trágica. Y no se nos olvide, y algo que quede claro, que durante ese tiempo el presidente ocupaba unas áreas del castillo de Chapultepec, pero otra parte del castillo de Chapultepec seguía siendo academia del Colegio Militar. O sea, el Colegio Militar seguía estando en el castillo de Chapultepec. Entonces, Francisco I. Madero decide ir al Palacio Nacional para ver qué está pasando con la asonada militar, y es acompañado por un grupo de cadetes a lo que se conoció precisamente con el nombre de la Marcha de la Lealtad, que se celebra todavía hoy, el 9 de febrero. Otro aspecto histórico es que el castillo tiene una serie de sótanos y se cuenta una historia que no está comprobada, que es parte de una leyenda, pero que es muy lógico que sucediera, que siendo presidente de la República en 1927, Calles, Plutarco Elías Calles, el candidato que ya se volvía para reelegirse, y de hecho se reeligió, que era Álvaro Obregón, tuvo conflictos con dos generales de los mismos de ellos, incluso íntimos amigos de ellos, y uno de ellos fue Francisco Serrano. Francisco Serrano quería ser presidente de la República, pensando que se iba a respetar la Constitución de la no reelección, y entonces empezó a organizar una serie de actividades. Fue tomado prisionero cerca de Cuernavaca y asesinado. Y se dice, y esta es la leyenda precisamente que está narrada en varias obras, que llevaron su cadáver al castillo de Chapultepec y lo pusieron en los sótanos, y que entonces bajaron Calles y Álvaro Obregón y vieron el cadáver, y que Álvaro Obregón le dio un par de cachetadas al cadáver de Francisco Serrano, que había intentado ser presidente de la República. Y bueno, pues es parte de la historia. Ya nos decía hace un momento Carlos Humberto Huerta que Lázaro Cárdenas en 1939 decide, cuando ya solamente le quedaba un año como presidente, vale la pena destacar, decide que cancelar la residencia oficial del presidente de la República del castillo de Chapultepec, trasladarlo a lo que sería luego tan lujoso como aquel, Los Pinos, y convertir el castillo de Chapultepec en Museo Nacional de Historia. Nos quedan 2, 3 minutos y yo quisiera decirle, empezamos hablando del bosque de Chapultepec. El bosque de Chapultepec ha tenido cosas maravillosas, como por ejemplo el famoso zoológico, pero no sé si quisieran mencionar algunas otras de las áreas maravillosas que hay en lo que es el bosque de Chapultepec, o que tomaron terreno del bosque de Chapultepec, muchas veces
talando cantidad de árboles, destruyendo una serie de áreas verdes para crear museos y otras actividades. Claro, Pues doctor, sí, lo que pasa es que... Adelante, Carlos. es el Instituto Nacional de Antropología e Historia también el que está ahí conexo, y pues claro, lo que platicamos antes de grabar el programa, debido siempre con el pretexto del progreso, de líneas del metro, de ejes viales, de nuevas vías de comunicación en esa megametrópoli que es Ciudad de México, pues tuvieron que, así como construir muchos castillos o pequeños edificios icónicos históricos, pues también tuvo su contribución en la parte ecológica, ¿por qué no decirlo? Y brevemente, porque después se me pasa, dejando a un lado ese incidente, también el castillo de Chapultepec ha sido testigo de acuerdos de paz internacional, como hace 30 años la paz entre la guerrilla salvadoreña y el gobierno. Eso nada más como un apunte, o sea, no solo fue ícono de procesos bélicos, sino también de pacificación a nivel internacional. Perdón. Carlos, si fue el primer, ahí se puso el primer arbolito de Navidad de nuestro país, se proyectó la primera película cinematográfica, se instalaron los primeros elevadores, es testigo de la historia, no nada más de cuestiones sangrientas, sino también de cuestiones culturales muy bellas. Como decía Carlos, el Instituto Nacional, el Museo Nacional de Antropología e Historia, que es un orgullo para nuestro país, es una cosa maravillosa que el mundo entero admira, y bueno, no hay que dejar de visitarlo. Déjenme decirles algo muy interesante, que tengo el gusto de haber convivido con los autores de esto, que son de Torreón. Me refiero al señor Fernando Montaña y su negocio Casa Montaña de vitrales, que hará, que serán unos 10 años más o menos, restauraron todos los vitrales del castillo de Chapultepec. Una labor increíble. Y son laguneros, son personas, tuvimos algún programa por allá por aquellos años, donde ellos nos platicaron de cómo habían quitado muchos vitrales que estaban ya dañados, cambiando todo el área y colocando otros vitrales, restaurando otros, o sea que hubo una actividad muy fuerte. Y bueno, pues también ahí podemos decir que la mano lagunera, la mano torreonense, estuvo presente en el castillo de Chapultepec. Pues se nos acabó el tiempo, les agradezco mucho su participación. Carlos, dijimos que la próxima semana sería Palacio Nacional. Híjole, muy, muy interesante, va a tener muchas cosas. Con el tema sones de mariachi. Bueno, pues, licenciado Ignacio Alfonso Salcido Dávila, muchísimas gracias. Gracias a usted, doctor. Gracias, Carlos. Gracias al auditorio. Licenciado Carlos Humberto Huerta Ochoa, muchísimas gracias. Gracias, al contrario. Y muchas gracias a mi compañera Claudia Martínez Martel en la coordinación general de este programa, a mi compañero Roberto Ríos en la grabación, y a ustedes, estimadas amigas, amigos, los esperamos el próximo sábado 17, como ya nos dijo el licenciado Huerta Ochoa, con Palacio Nacional. Muchas gracias, muy buenos días, muy feliz fin de semana. GREN presentó Diálogos con la Historia. La charla concluye por esta semana, pero nuestra raíz es extensa, por lo que te invitamos a debatir el tema en nuestra próxima emisión. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la Historia.